lo arreglamos mientras te tomas un café, te lo arreglamos mientras estás de compras, ¿vale? Poner un poco el rollo. Y lo de Android roto, imagino que también casi que sabéis por dónde va. Estoy aquí por eso, ¿vale? Nos han dado el premio este de sostenibilidad, que bueno, muy agradecido y tal, pero veréis que al final, aunque tiene mucho de esto, ¿vale? No le vamos a quitar tampoco mérito al proyecto, pero la historia es lo que os decía al principio, es la historia de cómo motivar al alumnado de forma diferente, adaptándonos a lo que existe. Entonces, para situarnos, un centro en Málaga, en un barrio medio, ¿vale? Donde la FP básica, al final, es un reducto de alumnado que muchas veces ni siquiera el propio centro, el propio profesorado del centro conoce, ni quiere conocer, que es el gran problema de todo esto. Por eso decía que quiero enfocarlo mucho por aquí, aunque lo adorne, ¿vale? Cuando vamos a una guardia, ¿verdad? Más o menos podemos decir, pues yo me voy a primero bachillerato, yo me voy a cuarto de ESO, ¿vale? Pero a FP básica nadie quería ir, nadie quiere entrar. O cuando hay que elegir las asignaturas, nadie dice, me pido FP básica, ¿vale? Entonces ese tipo de cosas son las que a través de este tipo de experiencias, de este tipo de charlas, es lo que estamos intentando también cambiar un poco, la concepción que se tiene del alumnado y de la educación en FP básica en general. Son pocos alumnos normalmente, cuando están en primero unos pocos más, luego se hace el filtro, la criba de primero y al segundo al final. Este curso pasado, por ejemplo, solo eran 6, ¿vale? Lo bueno es que se puede trabajar bien con ellos. Tienen mala fama por lo que os decía, ¿no? El alumnado que tiene una serie de características especiales, que los colocan en un mismo aula y al final pues pueden surgir conflictos entre ellos, como en cualquier clase, ¿verdad? La situación del alumnado no es la mejor. Normalmente, ¿por qué están ahí? Pues son todos alumnados, normalmente cuando entran, 15, 16, que no han conseguido superar la educación secundaria. ¿Por qué? Cuando hablas con ellos, te dicen, pues mis padres están separados, hay maltrato, hay abandono, hay carga de responsabilidad en ese alumnado que no le corresponde para tener 15 o 16 años. Al final todos tienen una historia por detrás muy difícil que hacen, eso ya es otro tema, ¿no? Que al final acaben ahí, ¿no? Y muchas veces, y es el problema que yo veo, se les deja ahí como si fuese pues, una guardería y no se trata de eso, ¿verdad? Hay que enseñarles, hay que educarles y hay que mostrarles o recordarles, mejor dicho, que ellos tienen la capacidad de llegar a donde quieran, que a veces se les olvida. Y el sistema, y me incluyo a mí, a todos, hacemos que se les olvide hasta dónde pueden llegar, por el mero hecho de estar donde están. Entonces este tipo de experiencias yo creo que son positivas para que ellos vean hasta dónde están sus límites, si es que hay límites. Nos enfrentamos a otro tipo de historias, por ejemplo, bueno, pues que la salida profesional en nuestro caso era en la FP básica de informática. Poca salida, las tiendas de reparación de ordenadores cada vez van a menos, porque la gente al final se acaba reparando sus propios ordenadores o se acaba comprando otro, que es otro de los grandes problemas. Tenemos poco material, eso en general en la educación pública, poco material. La formación del profesorado muchas veces no es la que nosotros queremos, sino la que nos ofrecen. Entonces a veces tenemos que buscar nosotros la vida y la necesidad fundamental de motivar al alumnado. Si el alumnado no está motivado, se aburre, se cansa, deja de venir porque tiene edad para dejar de asistir. Entonces hay que luchar contra eso. Nosotros lo hemos hecho de esta forma. A ver qué os parece. Teníamos que crear un proyecto algo diferente que le mejorara también la empleabilidad. Seguimos estando en FP, aunque es básica, pero es FP. Al final tiene que estar enfocada en obtener un puesto de trabajo, aunque es difícil, pero se puede conseguir. Que aumente la motivación al mismo tiempo de todos, en general, ¿de acuerdo? Que vayan a clase con ganas de hacer algo diferente, que no sea simplemente quedarse durante muchas horas mirando lo que le cuenta el profesor. Apenas sin material, hay que conseguirlo. Y además, sin la formación específica para hacer todo esto. ¿Cuál es nuestra propuesta? Se llama Android roto, ¿de acuerdo? Esto es un mejunje de metodologías, seguro que suena muchas. Hicimos así un poco, las mezclamos, las agitamos y salió este proyecto. Al final era una actividad, un aprendizaje basado en proyectos que recorría todo el curso de segundo, en mi caso el módulo de equipos eléctricos y electrónicos, que esa es otra, para un chico de informática de 16, 17, 18 años, ¿para qué le voy a enseñar electrónica? ¿No? Pero bueno, si no sois de informática a lo mejor no, pero
en fin, condensadores, cosas que no, es que no, ¿vale? Había que darle un enfoque diferente a esa asignatura para que ellos pues la adaptaran. Que fuesen ellos los que fuesen poco a poco experimentando y descubriendo hasta dónde podían llegar. Bueno, y algunas otras, ya veis ahí, ¿no? Que al final es un poco un conglomerado de metodologías que van a hacer que al final el proyecto Android de Roto salga adelante. ¿En qué me basé para pensar en esto? Simplemente en que al mismo tiempo que veía que cada vez había menos tiendas de reparación de ordenadores, iba creciendo el número de tiendas de reparación de móviles. Seguro que os ha pasado, que vais andando y vais viendo una, otra. ¿Tantos móviles se rompen? La respuesta es que sí, ¿no? Bueno, pues eso hacía también que cada vez hubiera mayor demanda de personal preparado, que no lo hay. ¿Por qué? Porque no hay ningún ciclo que prepare para arreglar móviles. Reparar ordenadores es una cosa, reparar móviles es otra, bastante diferente. Entonces ese perfil está demandado y nadie lo está explotando. Pensamos que eso podría ser una buena idea, entonces dividimos el proyecto en diferentes fases. La primera era conseguir el material necesario. Sin eso no había nada. Entonces, a través de un proyecto de AILOB, se llama RInnova, ¿vale? Hicimos una petición por un proyecto de innovación, les propusimos nuestra idea y solicitamos una cantidad de 600 euros. Con esa cantidad conseguimos comprar, no se ve, ¿vale? Pero bueno, es un material específico para simular una tienda de reparación de móviles dentro del aula de FP Básica. No es mucho dinero, incluso yo creo que haciendo el esfuerzo un centro público podría afrontarlo, pero a través de subvenciones se puede conseguir. La segunda fase es la formación. Os decía antes que la formación del profesorado es fundamental. Nadie puede afrontar algo así si no es capaz, si no está lo suficientemente formado como para formar a otros, ¿verdad? Pero claro, no había nada. Ningún centro de profesorado nos daba este tipo de formación. Buscando por internet, todo lo que hay son cursos, al final ver vídeos, pero ver vídeos no se manipula, no se toca, no se cacharrea, no se aprende, ¿vale? Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues darme una vuelta por las tiendas de la zona y pedirle el favor a una de ellas si se ofrecían voluntarios para que me fuera allí algunas mañanas a aprender, simplemente aprender, a cambio de nada, totalmente. Y bueno, yo pensaba que me iban a echar a patadas y al contrario, ¿no? Me dijeron, sí, hombre, claro que sí. ¿Vale? Yo le vendí un poco la moto de que así el alumnado que le llevara de práctica iba a estar mejor preparado, que es cierto, ¿vale? Lo que pasa es que algunas empresas eso no lo entienden, ¿vale? Pero sí, me dijeron que sí, amablemente, ¿vale? La tienda se llama Reparacrip, muy amablemente me acogieron y algunas mañanas que entraba un poco más tarde me iba un rato antes, algunas mañanas que salía un pelín antes me iba por allí y así estuve durante 2 meses. 2 meses formándome, aprendí lo básico, tampoco es que yo... Aprendí lo básico para empezar a reparar pues, los casos principales de una reparación. Después pasamos a una tercera fase, que era trasladar lo que yo había aprendido al alumnado. ¿Cómo trasladas eso al alumnado? Bueno, pues aquí os dejo puesto mientras un vídeo de cosas que iban haciendo ellos. Esta es nuestra clase y lo van haciendo el propio alumnado. Tenemos que enseñarles primero los diferentes móviles que hay, los diferentes sistemas que existen, tanto el hardware como el software, los sistemas operativos. Todos los móviles que van a la tienda no les falla algo físico, a veces es algo lógico, ¿no? Es el sistema operativo, no le funciona, una actualización, una aplicación que no va, se le queda colgado, ese tipo de cosas. Tenemos que hablar sobre el material de reparación, las posibles averías y cuál era la solución enfocada, ¿vale? Pues todo eso y por supuesto la puesta en práctica. La puesta en práctica, ya digo que la estáis viendo aquí, porque además de reparar móviles, lo que hacían era grabarse esa reparación. Como eran varios, uno o dos reparaban, otro grababa, incluso a veces en 2 planos, montaban y editaban ellos mismos el propio vídeo, por lo tanto íbamos tocando diferentes competencias básicas que ni siquiera ellos se estaban dando cuenta. Por ejemplo, aquí en este me parece que hay una traducción al inglés. Ellos mismos podían hacer subtítulos, tanto en castellano como en inglés, por lo tanto ya están tocando otra cosita más. Ellos ya digo que desarrollaron, por ejemplo, su logotipo, pero no solo eso, hicieron mucho más. Ahora os lo cuento. En esta fase 4 digamos que es la fase de arranque, de despegue, ¿no? Le he llamado acción, ¿vale? Y os voy a mostrar con algunas imágenes cositas que hacían ellos. Por ejemplo, esta es
la puesta en marcha en clase y como estáis viendo aquí, hay una caja de cartón llena de móviles. Bueno, no lo he dicho, nuestros clientes era el propio alumnado del centro y el profesorado, que amablemente ofrecía sus terminales rotos o bien de verdad tenían una necesidad. Nos lo cedían para que nosotros se lo solucionáramos. Y el propio alumnado lo traía a primera hora de la mañana, se iba a su clase y a última hora, si teníamos todo el material y todo iba bien, pasaban de nuevo y recogían su terminal arreglado. De ahí el eslogan, te lo arreglamos mientras estás en clase. En concreto, esta caja no provenía del profesorado ni del alumnado, provenía de una asociación con la que colaboramos, que se llama ASIT, que lo que se encarga, está en un barrio marginal de Málaga, que lo que hace es que recoge tecnología que aún las empresas no necesitan y les dan una segunda vida. Nosotros nos ofrecimos para que, si recopilaban un número de móviles, se lo reparáramos para que se lo dieran a familias falta de recursos. Bueno, pues fue más allá y esos terminales, cuando una vez reparados, se repartieron a familias que venían refugiadas de Ucrania. Era el momento, estamos hablando de febrero o marzo. Entonces era un momento clave y para nosotros fue una auténtica maravilla saber que estamos colaborando con esas familias que estaban llegando recién a España y no tenían nada, ni siquiera teléfonos móviles con los que llamar a su familia. Se los poníamos, por ejemplo, en el idioma ucraniano. Entonces ya están viendo algo más, están trabajando solidaridad, ven que lo que hacen sirve de algo y está ayudando a los demás. Pero aparte de desarrollar el logotipo, la página web propia, también desarrollaron una página web donde había un formulario online que la clientela, los alumnados, los compañeros, rellenaban con la incidencia que tenían y así nos llegaba a nosotros antes de que nos trajera el terminal para poder buscar la solución. Y así cuando vinieran ya teníamos la solución prevista. Además hicieron una campaña de marketing, como estáis viendo, esto es un anuncio que fueron colgando por todo el centro. Prepararon un guión y fueron presentando por todas las aulas del instituto esa presentación de forma oral, de tal forma que rompemos la barrera de la comunicación, ¿vale? De primera, todos tienen ese hándicap, ¿no? Me da vergüenza, no estoy acostumbrado, son igual como yo y es casi peor, ¿verdad? Cuando hablamos contra, vamos, en mi caso me ocurre, ¿verdad? Estoy mucho más nervioso ahora que con alumnado, a ellos les pasa igual, ¿vale? Pues fueron presentándolo por clase y sorprendentemente, aunque al principio estaban más dubitativos, al final quisieron hacer una segunda ronda porque decían que les iba a salir mucho mejor, que ya habían aprendido y se les había quitado ese miedo. Incluso uno de ellos, que tenía un background bastante complejo, al principio no quería salir y a las 2 o 3 sesiones ya quería ya quería participar. Acabó con su trozo de diálogo y hablaba en todas las clases. Entonces, seguimos avanzando en cositas que van mucho más allá de la mera reparación de móviles. El gusto por el detalle. Fijaos, esto es un sobrecito que se le daba cuando se reparaba un terminal. Parece una tontería, pero se le enseña que el detalle cuenta. Y esto, yo les contaba siempre la historia de Steve Jobs, supongo que sabréis quién es, Apple, ¿vale? Que todo lo cuida al detalle, hasta cuando se abre un producto, ¿vale? Es una experiencia, lo cuentan así. Yo quería transmitirle eso, que no solo basta con reparar toma, sino que no, hay que darlo de una forma que la persona cuando lo reciba ponga una sonrisa. Y yo creo que de esta forma, con un gracias por confiar en nosotros, ¿de acuerdo? Le estamos dando otra visión adicional a la resolución mera de un problema. No nos conformamos con colaborar con la asociación que os mencionaba, sino que además, por cada reparación, no pedíamos dinero, pero sí aceptábamos donativos. Esos donativos los fuimos acumulando. Es verdad que al principio querían irse a comer todos juntos con ese dinero, pero rápidamente conseguí disuadirles y les dije que quizá fuese mejor cedérselo a una ONG. Ellos dijeron que sí, a cuál, pues dedicamos un día a ver todas las ONG de la zona y a cuál podía ser quizá a la que mayor repercusión le hiciera ese dinero. Bueno, pues decidieron que iba a ser esta asociación de aquí que se llama ACAE, que es una asociación de payasos de hospital. Entonces, bueno, pues les invité, vinieron al centro, les explicaron qué es lo que hacían y claro, quedamos todos encantados, maravillados y aquí simplemente, bueno, una de nuestras alumnas les cedió el sobrecito con la cantidad que habíamos conseguido recopilar. Seguimos con la solidaridad y una vez que acaba el proyecto, ellos están capacitados para afrontar su periodo de prácticas. Estamos hablando que es el curso de segundo. Tiene 3 meses de práctica en una empresa.
¿Dónde van a hacer mejor sus prácticas que en una tienda de reparación? Pues en ningún lado. Así que hablé con otras tiendas de reparación y bueno, este es un caso concreto de una tienda en Málaga que está por toda España, a lo mejor os suena, se llama Manzana Rota, ¿vale? Pero está en toda España, cada vez más. Y el jefe a nivel nacional me dijo que era la primera vez que recibía alumnado preparado, con formación específica. Por lo tanto, se abre un campo de posibilidades, yo creo que bastante interesante. A raíz de esto hay otro centro en Málaga con el que estoy en contacto que está desarrollando la misma tarea. Los resultados, bueno, ahí lo vamos a ir viendo. La motivación que he dicho antes, fundamental, saber que lo que están haciendo realmente sirve de algo, ¿vale? Eso les viene de maravilla. Aparte están creando unas competencias adicionales a lo que en el currículo se les exige, ¿vale? El saber que lo que están haciendo es aprender una profesión que luego puede incluso que se quede, ¿vale? Algunos de ellos les ofrecieron trabajar en verano en esa misma empresa que os decía. El trabajo en equipo, tienen que colaborar entre ellos, cosa que para este tipo de alumnado muchas veces es complicado, ¿vale? Confiar, al final se crea un grupo de clase maravilloso. Están desarrollando una empresa, están emprendiendo, saben las dificultades que tiene crear una empresa. Y la parte buena también, no todo es malo. Y por supuesto, a compartir. Tenemos dinero, lo cedemos a una ONG, no para nosotros para irnos a comer, no, lo cedemos. Tenemos, como yo les digo, tenéis un superpoder, que es saber reparar móviles. Utilizad ese superpoder para ayudar a otros, hasta que os haga falta el dinero, claro. Ayudad a otros, pues ayudamos a una ONG. Todas esas cositas. Luego aparte, y ya esto un poco lo vinculo con el premio de sostenibilidad que nos da CIMO, ¿vale? Estos son los objetivos de desarrollo sostenible que el proyecto va tocando, ¿vale? Aquí tenéis mejora, pues el tema de la educación de calidad, la igualdad de género, hemos tocado también el trabajo decente y el crecimiento económico y fundamentalmente la producción y el consumo responsable, que está íntimamente relacionada, como decía, con el premio de CIMO, ¿vale? Generación de desechos, la reducción, reciclado, reutilización de este tipo de tecnologías que ya sabéis que genera, ahora lo vamos a ver, muchísima basura tecnológica y todo ello pues con la sensibilización con el cambio climático. Estas son algunas cifras para justificar un poco todo esto, ¿vale? Ya sabéis que ahora mismo entre el 50 y 55% del material tecnológico se recicla. Parece mucho, pero la verdad es que se podría hacer muchísimo mejor, ¿vale? Bueno, pues este tipo de acciones pueden ayudar a sensibilizar. Además, 16.000 millones de teléfonos existen en el mundo, que si hacemos la media aproximadamente sale a 2 por persona. Hay más teléfonos móviles en el mundo que hijos se tienen, ¿vale? O sea que esto es cuanto menos curioso. Además, el impacto ambiental que genera, fijaos, 146 millones de toneladas de gases que se emiten durante todo el ciclo de vida del teléfono móvil, que tampoco es que sea mucho. Mucho quiero decir la vida del teléfono móvil, en torno a 2 años, ahora lo vemos también, ¿vale? La vida media del móvil, como decía, está en torno a los 2 años, 18 meses, 24 meses. ¿Por qué? Por lo que se le llama obsolescencia programada. Y este tipo de proyectos además luchan contra eso. Terminales o productos tecnológicos que están preconcebidos para que duren un tiempo determinado. ¿Para qué? Para que nos compremos otro. Si nosotros fomentamos la reparación de este tipo de terminales, haremos que un teléfono que dura año y medio, 2 años, a lo mejor dure 3. ¿Cuántos de vosotros nos ha pasado que el teléfono os deja de funcionar, por ejemplo, la batería? ¿Vale? Es lo más típico. Ay, la batería ya no me dura el día entero. Me compro otro móvil, ¿vale? Al final, nosotros podríamos, cualquier persona que sepa reparar un móvil, cualquier tienda de reparación, puede cambiarte la batería en unas horas y tienes un móvil nuevo, ¿vale? Te puede durar otros 2 años más. A no ser que ocurra lo que decía la obsolescencia programada, cambios del sistema operativo. Ahora de repente me va mucho más lento. Qué casualidad, ¿verdad? O aplicaciones que dicen no funciona con tu terminal, tienes que comprarte otro. O actualiza tu sistema operativo, pero tu terminal no puedes. Nos obligan, ¿vale? Nosotros vamos a tratar de esta forma de luchar contra esta obsolescencia programada. O bueno, pues la pantalla rota. A veces es verdad que la pantalla, se nos rompe la pantalla y cuando le vamos a la tienda nos dice 300 euros. Pero si el móvil me ha costado 100, ¿vale? Un poquito... Y me va a permitir que os presente a los chicos, ¿vale? Y a las chicas. Son estos de aquí, ¿vale? Esos son sus nombres ordenados de izquierda a derecha, yo estoy en medio, me quitáis, ¿vale? Quería presentarlo porque al final el proyecto sin ellos
no tiene ningún sentido y es fundamental, ¿vale? Ese tipo de alumnado, al final, fundamental, tan motivados que les hubiera gustado continuar según ellos, incluso al final se trata también de que un alumnado que parece que va a abandonar, que están ahí en las puertas, al final te fijas y cuando les vuelvo a preguntar, tenemos un grupito común, todos están estudiando, han seguido formándose. Entonces al final te das cuenta de que sirve de algo, de que les estás enseñando de una forma diferente, pero están aprendiendo. Y al final, bueno, os doy las gracias, pero quiero que olvidéis toda la parte técnica y os centréis en que se ha tratado de un proyecto motivante, ilusionante, para un alumnado muy específico, con el que me gustaría un poquito que se le dé el reconocimiento que se merece, porque ya digo que no es el primer sitio, bueno, no es aquí el caso, pero no es ni uno, ni dos, ni tres sitios a los que hablo de esto. Y cuando digo FP básica, piensan que es grado medio, ¿vale? Yo he tenido que, por ejemplo, pedir favores a empresas para que me acojan al alumnado de FP básica, cuando en un ciclo superior a veces nos llaman: ¿tenéis alumnado? ¿Tenéis alumnado? Ah, es que están todos ya, pues cuando se os quede uno me lo mandas. Pero en FP básica no ocurre eso. En FP básica tenemos nosotros que llamar, insistir y pedirles por favor que nos acojan ese tipo de alumnado. Entonces, quiero que os quedéis con esa parte de ahí, que entre todos cambiemos un poquito, nos demos cuenta de que no solamente de educación superior se vive, ¿vale? Que incluso aquí encima no se contempla la FP básica, se mezcla FP superior con universidad, pero la FP básica no puede ir unida a la universidad, no tiene sentido, ¿de acuerdo? Así que nada, os doy muchas las gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado.